empezando hablando de cómo ustedes ven la problemática, la complejidad desde sus medios, ¿no? La experiencia de cada uno, de cómo ha sido enfrentar esa cuestión en diferentes países y en diferentes medios. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota? Empezando por Mariano. A ver, bueno, lo que caracteriza, digamos, a quienes estamos involucrados en Presenza es, yo creo, fundamentalmente la sensibilidad social, ¿no? Si hay algo que nos unifica, tiene que ver con el compromiso y con el corazón. Entonces, muchas veces cuando aparecen estas fake news, estas ideas, estas historias que se cuentan donde se habla de decenas de miles de muertos o de desaparecidos, todas esas cuestiones que a uno lo dejan un poco petrificado. Claro, en Presenza me ha pasado muchas veces de tener que ponerme a chequear cosas que habían publicado por ahí algunos compañeros y compañeras totalmente que no podían no publicarlo porque les parecía tremendo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay uno de los ingredientes fundamentales de todo esto, que tiene que ver con tocar la fibra, ¿no? Yo creo que por eso quería utilizar este término de guerra psicológica, porque me parece que es donde nos quieren herir. A veces es simplemente para que entremos a un sitio y haya millones de visitas y con eso junten plata. Pero me parece que cuando hay un plan premeditado detrás para bajarle la moral al pueblo organizado, al pueblo que resiste, me parece que es ahí donde tenemos que estar atentos. Y para eso es importantísimo el lograr complementarse entre compañeros, ¿no? Porque bueno, nadie está libre de quedar más afectado emocionalmente. Entonces, bueno, tratar de que pueda sobrepasar un poquito esa instancia de dolor, que avance en una cosa un poco más fría del trabajo periodístico, ¿no? Clarissa, queria acrescentar algo na pergunta, que é o seguinte, agora eu vou fazer em português. Às vezes, essa onda de fake news pode afetar o jornalismo no sentido de prejudicar quando a gente tem que decidir fazer a contra-informação contra as fake news e fazer o nosso próprio trabalho jornalístico, né, de ir atrás, de buscar a verdade, desde as nossas próprias pautas. Boa tarde novamente. Vou falar, antes de responder a pergunta, falar um pouco do que é os Jornalistas Livres. Jornalistas Livres é uma rede brasileira que ela reúne jornalistas, né, periodistas, mas também coletivos de comunicação, coletivos de cultura e movimentos sociais. Ela é uma rede que ela surgiu em 2015, então ela é muito recente, e ela surgiu com o intuito, ali logo depois da eleição da Dilma no segundo turno, começou um acirramento político e ideológico muito grande no Brasil, e então ela surge no primeiro momento. A rede ela foi concebida para, na verdade, fazer um embate aos grandes meios hegemônicos. Então, isso é importante para entender que a rede ela vai ter que se readaptar a um novo cenário de comunicação. Então, quando ela, eu acho que, não sei se foi agora ou antes, estávamos falando que, na verdade, esse termo fake news e as mentiras são muito anteriores do que essa moda das fake news agora. Então, a gente, no Brasil, era muito acostumado a enfrentar as mentiras dos grandes meios de comunicação, né, dos grandes monopólios, mas, de alguma forma, enfrentar essas mentiras nos monopólios de comunicação, você enfrentava mentiras que tinham um nome, né, tinham uma cara, tinha alguém que você podia contestar, ainda que fosse muito difícil a gente ganhar essas direitos de respostas, mas tivemos, assim, casos históricos que ganhamos direito de resposta, mas a gente tinha um inimigo que tinha uma cara. No decorrer da vida dos Jornalistas Livres, a gente percebeu que o nosso inimigo principal ele mudou muito, né? Embora a gente ainda tenha a gente ainda tenha como
ideia contrapor esses monopólios de comunicação, que a gente sabe que ainda são um grande problema no Brasil, a gente agora tem um outro caráter que é também ir contra essas novas mídias que também são alternativas, né? Também são mídias independentes, mas de outro caráter, e que acaba sendo muito mais difícil para a gente agora fazer esse embate, porque esse novo inimigo não tem cara. A gente não sabe contra quem a gente está lidando. Então, por mais que a gente faça ações dentro da rede que derrubem uma página, no segundo seguinte surgem outras 10 páginas que a gente não sabe de onde vem, não sabe, ou sabe, né? Sabe de onde vem, sabe quem está financiando, mas não conseguimos pegar na raiz disso. E isso, com certeza, muda a forma como a gente faz jornalismo, muda a forma como a gente faz também o combate às mentiras. Porque a gente, antes, eu vejo como que a gente tinha uma coisa mais racional, agora a gente tem uma disputa que é muito mais emocional nas redes. Né? O que faz as pessoas compartilharem, elas compartilham conteúdos pela emoção. Então, é difícil você chegar para uma pessoa e falar, mas olha essa página, é óbvio que isso é mentira, né? Você não está vendo isso, olha o que estão falando. As mentiras no Brasil das eleições foram das mais absurdas, assim, que qualquer pessoa que pensasse um pouco falasse, gente, isso é óbvio que isso é mentira. Mas por que as pessoas acreditavam, então? Ou será que elas acreditavam mesmo, ou elas só queriam compartilhar, porque de fato aquilo era uma afirmação de uma coisa que ela acreditava. Então eu acho que, um pouco respondendo à pergunta, com certeza isso muda a forma como a gente faz jornalismo, porque agora a gente tem que se readaptar a essa nova lógica da comunicação que vem muito com a internet e com isso, essa internet não regulamentada, né, essa internet mercadológica, e isso, na hora que a gente vai produzir nossos conteúdos, a gente sempre tem que pensar tudo, né, todas as possibilidades, como isso vai ajudar, como isso vai atrapalhar, como isso vai bater em tais pessoas, é muito difícil. Com certeza muda muito a forma como a gente faz comunicação e como a gente faz jornalismo. Gracias. En la conversa que tuvimos antes, Francisca estaba contando justamente algo muy parecido con que estabas diciendo, ¿no? Que Francisca es directora de Desconcierto, que es un medio muy feminista y muy pro comunidad LGBT y otros temas de libertades civiles, y usted contaba que cada nota a favor de la lucha feminista siempre no tiene toda la reacción de miles y miles de comentarios antifeministas, antiderechos de las mujeres, y que antes podía ser una tontera que pasaba en una otra nota, ahora son muchos y organizados y haciendo siempre un discurso unísono. ¿No? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo se enfrenta eso desde el Desconcierto? Buenas. Hola, gracias por la invitación. Coincidimos bastante en la lectura, el diagnóstico. El año pasado estuvimos en otro foro, recuerdo que también hablamos de Brasil, y creo que Brasil hoy en día es que el escenario peor que nos podría pasar a todos los países de la región, y Chile de alguna forma lo estamos mirando mucho lo que ha pasado con los medios de comunicación. Víctor. Claro, no, porque cuando hablamos la otra vez todavía no estaba Bolsonaro, no había ganado todavía, era solo un posible ganador. Eran escenarios posibles. De hecho, Farinelli fue el primero en escribir un artículo en el Desconcierto, lo voy a mencionar porque es un gran periodista y corresponsal internacional. Hace 2 años se escribió un texto, 2016, mucho más tiempo, donde se escribió el militar pinochetista, que está en contra de la población LGBTI, antifeminista y todos los componentes del personaje, que podría ser presidente de Brasil. Cuando publicamos artículos acá en Chile, la izquierda chilena se reía, era como, están mostrando a un personaje que jamás, porque creemos que las democracias son sólidas. En Chile tenemos un discurso de los 90, post-transición, donde siempre se ha hablado del Chile, ¿no? El Chile ordenado, estable, el Chile que no tenía corrupción, que me da risa, lo digo, me da risa, porque antes en todos los foros internacionales era el Chile de las... No, acordémonos de Lagos, ¿no? Nuestro hombre Ricardo Lagos diciendo, las instituciones funcionan en Chile. Claro, funcionan para unos pocos, para el modelo neoliberal, para la concentración de la riqueza. Son instituciones que funcionan para mantener este orden post-dictadura. Hago esta inclusión porque sé que hay representantes de otros países y es interesante. ¿Van a cambiarlo? No, es para
no estar pasando tantos estupendo. micrófonos. Hago esta intervención porque justamente la calidad de la democracia en Chile está asociada a que en Chile hay una alta concentración de la propiedad de los medios, muy similar a lo que pasó en Brasil, o sea, tener a Globo, después estos evangélicos que irrumpen con medios de comunicación, apoyados también por una izquierda que los veía como amigos cuando son amigos electoralmente. Y eso también es un tema que acá en Chile está pasando. No tenemos una bancada evangélica, pero sí son actores que son muy influyentes en sectores populares, producto también del abandono de la propia izquierda y del Estado chileno, un Estado que es muy pequeño. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque cuando uno quiere combatir estas fake news, también hay que hacerse cargo de la desigualdad que hay en los países donde vivimos. Y los medios de comunicación a veces le hablamos a nuestros nichos, le hablamos a los convencidos. Los medios de izquierda generalmente nos hablamos a ciertos nichos. Nosotros somos un medio feminista, nos leen los universitarios, ahora el mundo de la oposición, hemos crecido con el gobierno de Piñera, pero también hay que cuestionarse cuánto estamos creciendo con nuevas comunidades y también con lenguajes más simples para hablar de política, y no los ensayos o las grandes discusiones de la academia, que a veces la izquierda tiene esa ventaja, desventaja. Grandes conceptos, pero baja capacidad de hablar en simple. Y los medios de comunicación digitales tenemos que tener la capacidad hoy en día de combatir estas... Siempre ha existido las fake news, ¿no? El año 2018 me acuerdo que era el año de la posverdad, todas las revistas. Y uno decía, ya, a ver, le ponemos nombres bonitos. Siempre ha existido manipulación, operaciones comunicacionales, la relación poder, política, dinero. ¿Por qué los empresarios compran medios de comunicación? ¿Por qué? No ganan plata. ¿Qué tienen? Poder, influencia. Son recursos para integrar contenidos en la agenda pública. Antes se ganaban elecciones por ese medio, por la televisión, por los medios oficiales. Lo que pasa hoy en día es que la gente está viendo menos esos medios y está todo el rato con su celular y está viendo lo que le dicen los amigos. Entonces, cuando un amigo te comparte un WhatsApp, la gente no cuestiona la fuente, la calidad, sino que lo da por hecho. Entonces, el poder de las nuevas formas de cómo se viralizan esas noticias, que uno con un nivel educacional, capacidad de lectura, lo cuestiona. Pero mucha gente no lo tiene y hoy en día se ha formado en la lógica de compartir información de sus amigos y amigas. Entonces, en Facebook tenían las noticias de medio, la gente no distingue entre una noticia de un medio, con una fuente, con una página que aparece un día para otro, como tú lo mencionabas, y esa página, que habitualmente son las InfoWarrior, que uno dice, esas nombres tan extrañas, guerra de noticias, ¿se han dado cuenta que aparecen en diferentes partes? Son de la ultraderecha, están en la lógica de Steve Bannon, en la cuestión de que se meten y te ponen a conversar a la gente, a polemizar. Y las redes sociales, de alguna u otra forma, tienen esa ventaja de viralizar muy rápido, pero en base a la polemización y a la confrontación de personas. En las redes sociales un gran tema no prende si no hay un conflicto. ¿Y qué hace la ultraderecha? Se va a meter a estos medios, como nosotros, para que justamente esas comunidades les den la posibilidad de hablar. A nosotros la ultraderecha chilena, que está incipiente, pero que está apoyada también por grandes medios y el poder económico, siempre quiere estar en estos medios. Y la izquierda quiere estar en los medios del establishment. Quiere validarse con la élite. No están entendiendo mucho. Yo les puedo asegurar que esa ultraderecha chilena y esos grupos les gusta mucho más están mirando todo lo que pasa en los medios de izquierda y los que somos fuertes en redes sociales. Y la incipiente izquierda, inclusive, está todavía pensando en la tercera, el Mercurio, los dos grandes medios que tienen todavía la concentración de la propiedad, pero que los suben y los bajan. Pues veamos cómo le pasó a Podemos. Si te suben cuando te conviene y te bajan, eso siempre ha pasado en la historia de los medios de comunicación y la política. Entonces pongo este tema porque los medios de comunicación independientes, de izquierda, nosotros somos feministas, nos damos cuenta que lo que más molesta es el feminismo. O sea, me he dado cuenta, la izquierda es complejo también, se declaran feministas en los discursos, pero cuando viene la discusión de No tanto en la fondo, práctica. de las prácticas, la cuestión empieza a ser, no, es un feminismo muy radical. No, ese feminismo nos genera problemas. Me he dado cuenta que lo que más molesta y lo que más asusta es el feminismo. Y les podría decir que a esa ultraderecha, esos bots, porque tienen plata para comprar los bots. Y uno empieza a decir, ¿cuántos seguidores tiene? 50, 10, 16. Se crean el mismo día que sacamos una nota sobre una historia de un trans, sobre diversidades sexuales, o hablamos sobre un femicidio, o hacemos una crónica sobre un abuso de poder, un acoso sexual de algún poderoso,
y justo aparecen 50 bots y con nombres muy extraños. No sé, tenemos uno que se llama Alfredo Kirwood. Uy, ocupan los nombres del mundo feminista para molestar y de verdad ofender, porque no tienen argumentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Las comunidades se activan y le empiezan a dar visibilidad. Entonces, ¿cómo combatir? Haciendo confrontación de argumentos, contando buenas historias y no caer en la lógica de responderle a todos esos personajes que uno sabe que están organizados para que uno responda. Y donde más quieren ir es a las comunidades activas que son mundos progresistas. Entonces aparecen, hay que matar a todos los negros, y tú dices, ¿pero cómo? Y no falta el que va y responde. Las cuestiones más insólitas que nos hacen salir de nuestra racionalidad política es lo que buscan. Entonces ahí hay que tener mucha capacidad editorial, y aquí voy a cerrar porque yo creo que vamos a seguir discutiendo, para no hipervisibilizar esos discursos, porque da mucho clic en el mundo de la izquierda, el mundo progresista, decirle a un personaje de ultraderecha que es un imbécil, o uno puede caer en esa lógica, esa es la peor fórmula para combatir. Hay que combatir con argumentos, con una contrahistoria, pero eso requiere trabajo y más dedicación. Eso voy a mencionar por el momento. Gracias. Voy a rescatar una cosita que dijiste sobre que los empresarios invierten en... Porque los empresarios invierten en medios de comunicación, ahora también invierten en esos grupos difusores de fake news, ¿no? Y grandes empresarios como Steve Bannon, como Luciano Hang en Brasil, que fue uno de los principales financiadores de la campaña de Bolsonaro. Rony, para que hables también sobre su experiencia de cómo, outras palavras, enfrenta essa situação e como podemos enfrentar eles, por lo menos em organização, porque em financiamento é muito difícil equipará-los, mas em organização, como os meios alternativos podem enfrentar isto? Bueno, la mejor manera de enfrentar, porque la fake news es como la punta de una cosa mayor, que vivimos en un país en que las personas son analfabetas digitales. Então, as pessoas não sabem manejar a informação. Então, a melhor maneira de combater isso é fomentar para o periodismo, por meio do periodismo, o senso crítico, a educação, a alfabetização digital. E tentamos fazer isso com periodismo de profundidade. Pero não é uma batalha fácil hacerla en el día a día, porque senão nós vamos ter que hacer un periodismo solamente contestando las fake news. Y ese es un desafío para la prensa independiente en Brasil. Cómo dar nuevas propuestas para el mundo que vivimos. No solamente hacer una crítica, que las veces se pierde en un día, 2 días, pero poner en la cabeza de las personas preguntas para que se pueda cambiar el mundo. Porque en Brasil, y así como en todo el mundo, se pasa acá en Chile también, hay una descentralización de las informaciones con las nuevas tecnologías. Hay una fuerte polarización política, entonces las personas quieren darte como coñazo al enemigo ideológico. Hay una crisis de confianza de los grandes medios de informaciones, entonces las personas quieren otras cosas y también el aspecto que el compañero ha hablado acerca de una guerra psicológica, porque las personas tienen un placer en compartir cosas que solamente van a probar lo que ya está pensando. En general, mucha parte de nuestra sociedad tiene una formación machista, tiene una formación com valores mais conservadores. Então, como as maneiras de fazermos isso, de combater, eu creio que solamente por isso, fazendo periodismo, que não é barato, como he dito, periodismo de profundidade, com análise, e não solamente fazer periodismo de respostas para a questão das fake news. Porque tu perguntaste para nós outros acerca de uma anedota de que passa. Em Brasil, um exemplo, há um personagem que se chama Bozo, que é como um palhaço.
que é muito popular. E sempre que algum meio de imprensa falava acerca desse palhaço Bozo, as pessoas pensavam que estava falando acerca de Bolsonaro, que é como um apodo. Então, venia como, o palhaço Bozo vai ser um cumpleaños, não sei, um exemplo. Venia um bot, um robô, e falava assim, mira, tu prensa está vendida, a quem interessa você falar isso de Bolsonaro? Então, aí já vemos o poder que há de las grandes corporações, de grandes políticos, do capital internacional, pues Steve Bannon, pagando esse mecanismo de robot para fazer campanha eleitoral. Bien, déjame pasar a Larissa. Francisca dijo algo que es muy interesante. Nosotros, medios alternativos, muchas veces no encontramos la forma de hablar a más gente fuera de nuestro sector, ¿no? Gente de los movimientos sociales, gente de los partidos, o gente que vota en la izquierda en general, ¿no? Desde los jornalistas libres y desde su experiencia, cómo nosotros podemos hacer con que nuestro mensaje llegue a esas personas, incluso porque muchas veces esas personas son muchas las que están más afines a aceptar la verdad que llega desde un WhatsApp o desde las redes sociales. Bom, falando pela experiência dos jornalistas livres, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a principal forma de comunicação que a gente tem, que é o Facebook e o site, elas estão em duas plataformas, que são duas plataformas de mercado, né? Que é o Google e que é o Facebook, os dois novos monopólios da internet. Então, existe uma questão da linguagem que a gente tem que se desafiar realmente, como a gente vai fazer esse jornalismo de profundidade, mas de uma forma que chegue nas pessoas. Sim, é uma questão que a gente trata muito. Mas a gente também não pode ter a ilusão de que apenas cuidando do trato ali do texto, a gente vai conseguir chegar às pessoas, porque a gente, infelizmente, depende de algoritmos, né, que vão definir para quem vai chegar esse conteúdo. Saiu ontem no Brasil um estudo que movimentou bastante as redes, que a Folha de São Paulo ela soltou uma ferramenta que você conseguia ver as bolhas de cada página dentro do Twitter especificamente. Então, desde formadores de opinião até veículos. E aí você conseguia ver quem era a sua bolha dentro do Twitter. E aí a sua bolha e o aspecto ideológico que ela estava. Se ela estava mais à esquerda ou mais à direita. Então, é uma questão que ela é tecnológica e que a gente sabe que esses algoritmos dessas empresas, elas criam esses ambientes que são ambientes agradáveis de navegação, né? Elas criam esse ambiente para que o usuário só veja o que ele quer ver mesmo. Então, uma coisa que, por exemplo, a gente tirou de aprendizado das eleições e que foi uma coisa que o Bolsonaro utilizou de forma muito boa e funcionou, é como produzir conteúdos para públicos específicos, né? E como eu acho que o nosso maior desafio agora é essa questão de distribuição de conteúdo mesmo. Obviamente que ele tinha muito dinheiro envolvido nisso, mas além de muito dinheiro, e eu acho que é importante a gente trazer isso, também tinham muitas pessoas envolvidas. A campanha do Bolsonaro ela foi uma campanha também muito orgânica. As pessoas, elas de fato compraram aqueles discursos machistas, aqueles discursos racistas. É isso, elas se viram naquilo e elas compartilhavam mesmo. Tinham muitos robôs, mas também tinham muitas pessoas. Então, eu vejo como uma alternativa para a gente, então, como a gente vai, acho que é pensar a distribuição. Óbvio que a gente não tem como sair do Google, do Facebook nesse momento, mas como a gente vai pensando outras alternativas que podem ser desde... eu também trabalho, além de ser jornalistas livres, eu trabalho em um periódico no Brasil, que é o Brasil de Fato. E nas eleições, uma coisa que a gente às vezes esquece ou deixa de lado, porque é caro e é difícil, mas quando a gente ia para a rua distribuir os tabloides, a gente conseguia chegar em pessoas que a nossa bolha tecnológica não permitia que a gente chegasse. Então,
pensar quais são essas formas de distribuição do nosso conteúdo. O que o Bolsonaro fez foi criar conteúdos específicos para mulheres, para público nerd, para negros e negras. Ele criou uma estratégia de comunicação em que todo mundo tinha um conteúdo específico para você. E aquilo chegava onde você estava. Então, você tinha um aplicativo que eu achava muito bobo, mas é um aplicativo de televisão. É como o de rádio, mas é de televisão, que tem todas as emissoras meio piratas, assim, né? Você consegue assistir TV aberta no celular. E o Bolsonaro, ele tinha um aplicativo de TV dele que estava nesse aplicativo de TV aberta pirata do celular. E aí você pensava, nossa, mas isso chega em quantas pessoas? Chega em pessoas, e ele estava lá e a gente não estava. Então, quais são pensar qual é essa gama de lugares para fora do Facebook e para fora do Google em que a gente possa distribuir nosso conteúdo. Pensar como a gente vai linkar esse jornalismo de profundidade com os temas que são do cotidiano das pessoas. Porque eu acho que a gente acaba, às vezes, também colocando nossos temas em um âmbito muito ideológico, que é difícil para a pessoa do dia a dia compreender como aquilo vai, de fato, interferir na sua vida. E, então, eu acho que tem uma questão da linguagem, tem uma questão da distribuição e tem uma questão também de combate desses monopólios de mercado da internet, né? Porque é difícil, a gente tem pouco dinheiro, a gente depende dessas ferramentas e, ao mesmo tempo, a gente é refém dessas ferramentas, porque a gente percebe que eles criam essas bolhas e a gente não consegue sair delas nesse formato que tem hoje. É muito difícil, realmente, porque já foi muito consolidado, são anos deles criando os perfis, entendendo o que cada um quer receber e entregando esse conteúdo que, a princípio, um algoritmo que foi criado para criar um ambiente saudável de mercado, né, para você conseguir consumir melhor, mas que hoje em dia a gente vê sendo usado, como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos, sendo usado para acabar com a democracia, né? É um sistema que ele é muito perigoso para as democracias. Então, eu acredito que são esses três caminhos. Mariano, nuestros colegas brasileños han marcado ahí la idea de aprender con las lecciones dejadas en las elecciones brasileñas. Y Argentina este año vive un proceso electoral donde uno podría suponer que el macrismo está en un mal momento económico y social y que eso le quita muchas posibilidades electorales. Sin embargo, yo veo algunos analistas argentinos, que no dan por muerto el macrismo, quizás justamente pensando que la derecha en Argentina, igual que Brasil, podría usar las fake news a su favor. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo eso puede actuar en el proceso electoral argentino? Sí, creo que el macrismo no tiene un mal momento, el mal momento lo tiene el pueblo argentino. Y ellos siguen haciendo negocios. Pero yo creo que ellos llegaron al poder por la fake news. Quizás no tan elaboradamente como en el caso brasilero, sino... Quizás eso no era tanto un tema en aquella época, ¿no? ¿O sí? Fue un tema permanente, por algo salió la ley de medios en el año 2011, por algo estaban toda una serie de programas de televisión que salían a responder justamente todas las mentiras que se difundían desde los grandes medios. Así como Francisca hablaba, ¿no?, de que los medios ponen y sacan, bueno, la suerte de Macri depende, no digo exclusivamente, pero sí en gran medida del favor que siga teniendo con los grandes conglomerados de comunicación en la Argentina, que ya han intentado imponer ciertos candidatos, ciertos personajes del mismo espacio del macrismo, de otros espacios, para intentar continuar con su posición de mayor poder, ¿no? Ya le sacaron todo lo que le podían sacar a Macri, ya se lo sacaron. Porque, bueno, formaba parte del intercambio que habían armado. Respecto a lo que se viene, hay una cuestión que es muy difícil porque hay una serie de ideas que lograron fijarse en la población, en mucha parte de la población, sobre el gobierno anterior, que no se puede borrar.
Entonces, ¿a qué se está apelando desde la política y desde el periodismo? Es a que la gente se quite los prejuicios de la cabeza y se acuerde a cómo vivía en ese contexto, como para intentar tener una herramienta más cercana a la realidad, ¿no? Allá lo que decimos es que no le creas a la televisión, créele a la heladera, ¿no? Como una cosa más básica, ¿no? Más fácil de entender. Pero bueno, el escenario argentino está muy difícil. Todo lo que se planteaba de la polarización, de cómo se mantiene vivo ese discurso de este es peor, digamos. No, nadie dice que es mejor, dicen que el otro es peor. Así que no sé si hay muchas experiencias de Argentina que hayan logrado ser muy extensivas. Realmente lo que ha venido a hacer el macrismo es cerrar toda voz disidente. No quedan medios alternativos, no quedan voces. Los que todavía no cerraron cuando me fui seguramente van a cerrar ahora cuando vuelva, porque nos están asfixiando de una manera total. Eso sí, ténganlo en cuenta en Brasil, ténganlo en cuenta también en Chile. Tenemos que lograr anticuerpos para defendernos de las dependencias económicas y de pequeñas... o sea, tenemos que lograr manejarnos con mínimos para poder sostenernos en el tiempo. Me encantaría poder traer un mensaje de esperanza y decirle no se preocupen que va a volver un gobierno nacional y popular y la integración latinoamericana va a seguir su curso, pero no lo veo tan claro todavía. Aquí estamos pidiendo por la libertad de Lula y lo que en Argentina son un montón de presos políticos, ¿no? Hay ministros, hay un ex vicepresidente, una líder social como Milagros Sala, y la amenaza permanente sobre la que fue presidenta de los argentinos 2 veces, Cristina Fernández, con lo cual hay una nueva manera también de proscribir la disidencia, que bueno, también hay que pensarla desde los medios de comunicación. Volvamos com Francisca e tentando passar para um próximo ponto que é, bueno, há um ex-futbolista brasileiro que le gustaba decir, no me vengan con la problemática, que yo vengo con la solucionática. ¿Quién es? Después te lo cuento. Pero para empezar a hablar sobre soluciones, nosotros con Gunther nos gusta hablar sobre crear una masa de medios, como una de las formas como podemos lidiar con eso. Tanto a nivel local, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hay colaboración. Larissa habló sobre cómo colaboran jornalistas libres, Brasil de Fato, Opera Mundi, otras palabras también, ¿no? Y desde acá, desde Concierto, también siempre tratamos de buscar algunas alianzas no solo con medios chilenos, como medios de Brasil y Argentina también. ¿Cómo usted ve esa posibilidad de hacer alianzas entre los medios que hablamos para nuestro público local e internacionalmente? Yo siempre he creído que la posibilidad de que los medios independientes como nosotros crezcamos es con redes colaborativas. Nosotros construimos comunidades. De hecho, el crecimiento, por ejemplo, del Desconcierto ha sido por comunidades que nos comparten, nos valoran como medio, nos leen, y desde ahí nosotros hemos crecido sin tener que ponerle un peso a los grandes de Internet, Facebook. Ustedes saben que esas son empresas y tú puedes comprar seguidores, tú puedes comprar la información, sabemos cómo opera la lógica del algoritmo, pero cuando tú tienes capacidad de ser competitivo en esas redes sociales solo por el contenido, nosotros hemos vivido esa experiencia. Es un trabajo sistemático, de mucho esfuerzo, equipos pequeños, donde hay que dar la pelea frente a los grandes medios, pero tú vas construyendo comunidad y cambiando la lógica de los medios. Esto de la competencia con otro medio, que también es independiente, es una estupidez, que es la lógica neoliberal. ¿Quién gana en visitas? ¿Quién da un golpe? No sé, la lógica del golpe también es súper perversa. La primicia, entonces sale uno, nosotros nos ha tocado, y sale otro medio independiente, y después sale otro, y tenemos la misma carpeta y la misma información en realidad. Entonces yo creo que hoy en día
Hay que cambiar el paradigma de la construcción de la noticia, respetando la calidad, la información, la consistencia, la calidad de las plumas. Yo creo que hoy en día hay tantos formatos para escribir historias sobre política, economía, desde la crónica, las infografías. Yo no creo que hay que tenerle miedo a lo digital. Hay que tratar de jugar en buena lid con las herramientas que nos da el mundo digital. La derecha lo hace desde lo más básico. Nosotros se crece mucho con un titular, uno sabe lo que da visita. Si uno sabe, si es el duro round, la polémica, el Twitter, la declaración en Instagram, uno sabe que eso va a dar. Pero hay otros temas que uno puede apostar editorialmente y uno puede hacer construcciones colaborativas. Por ejemplo, hoy día yo decía, hay que hacer un buen reportaje a Argentina. Hay que hablar con los amigos argentinos. Ahora, por ejemplo, por el tema del Gualmapu, estamos trabajando con periodistas argentinos y haciendo reportaje en conjunto sobre las industrias extractivas. Y eso significa pensar en global, problemas globales que tenemos que abordar, medios de comunicación. El tema del litio, estamos hablando con nuestros amigos argentinos, tenemos los mismos temas, litio, con Bolivia, con Brasil. Nosotros tenemos que aprender mucho de las lecciones y nuestra izquierda también tiene que pensar, la fragmentación de la izquierda es lo mismo, ¿no? Cuando empiezan las peleas de las mismas izquierdas, los medios de comunicación tenemos que dar propuestas también. Mira, por acá va, miremos esta experiencia. Entonces, hay que pensarlo a nivel latinoamericano y justo en junio nosotros en el Desconcierto vamos a salir con un programa, que esto es una primicia, como se habla en el lenguaje periodístico, vamos a hacer un programa con 4 medios más. Los directores de medios nos vamos a centrar en un programa a analizar los medios de comunicación, que es una experiencia que lo vi en Argentina en los mejores momentos de la libertad de expresión y de la diversidad de medios, y vamos a trabajar como medios independientes haciendo un programa en conjunto que va a salir en 4 o 5 portales al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, en Chile no se ha hecho nunca. Justamente pensando en decir, bueno, sí, somos medios colaborativos. Nuestras peleas son con otros actores, no entre nosotros. Pero cuesta porque están los egos, una palabra que es súper difícil. Todos quieren aparecer primero. Entonces, un trabajo, hay que cambiar la forma y también ya los periodistas y los medios no ponen los temas. Hay que escuchar y saber leer las comunidades, los intereses. Esto del gran periodismo de investigación también ha entrado en crisis cuando no convive con los debates de la gente y se puede hacer un buen periodismo pero conectado con intereses, necesidades. Eso cuesta. Yo lo veo porque las viejas escuelas con los más jóvenes también hay diferencias de cómo se entiende la lógica de lo digital. Hay gente que te dice, no, está muriendo el papel y esto es terrible, se acabó el periodismo. Tampoco te puedes ir en sentarte a llorar, que es muy de la izquierda, llorar, llorar y llorar. La derrota permanente. A mí eso me aburre. Hay que pensar también en una izquierda creativa, una izquierda divertida, que convoque. No puede estar siempre, pucha, perdimos, bueno, pero siempre tenemos buenos análisis de las pérdidas. Yo creo que no, porque tenemos capacidad de uso del lenguaje, tenemos capacidad cognitiva de citar autores. Yo te decía, dejen de citar los autores, y para eso está la academia, tenemos que movilizar esos discursos a conexión con realidades. Y eso no significa bajar la calidad del debate. Y ahí los medios somos un mediador importante. Así que yo creo también, me da mucho miedo lo que pasa, pero digo, no, el miedo tiene que ser movilizador para crear y no solo para resistir. Eso es lo que creo, así que me voy con un mensaje más positivo. Bien. Rony, una pregunta que de repente podríamos también aportar en ella, porque quería saber si usted cree que nosotros estamos creando contenidos para diferentes medios, para diferentes plataformas, que lleguen a todos esos públicos. Por ejemplo, Francisca acaba de decir que tenemos que tener un discurso que sea más atractivo, más divertido, de hecho, y no sé si estamos teniendo ese discurso atractivo y si estamos mostrando que somos medios que son creíbles y que tienen credibilidad para hacer el debate. ¿Usted cree que estamos...? Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Mucho de lo que nosotros vemos de lo que es el discurso de la derecha, uno puede identificar en series de Netflix, por ejemplo, que no es una red social así, pero también es una plataforma que tiene un alcance increíble. Nosotros tenemos, además de documentales, de programas periodísticos, tenemos, por ejemplo, una serie dramática que ponga nuestros
nuestro discurso y nuestros puntos de vista? Bueno, yo creo que es difícil hasta para hacer el periodismo. Ahora una serie Netflix es más difícil, pero yo entiendo que Claro, hablas. pero también desde el periodismo estamos construyendo contenido de diferentes Sí, sí. formas para llegar a diferentes No, sí, yo entendí, yo estoy solamente haciendo una broma. Pero yo creo que intentamos hacer como una mirada para aportar cosas para las personas por medio del periodismo, pero no está nada fácil para hacer periodismo de profundidad, como hablamos, investigaciones periodísticas. Então, em los medios alternativos que veo, al menos em Brasil e em algumas outras partes, as pessoas tentam criar uma rede, uma comunidade. É o único caminho. Por exemplo, em outras palavras, não poderíamos fazer uma websérie acerca de alguns temas, apesar que nos encantaríamos fazê-lo. Sim. Não poderíamos fazer como a companheira falou, um canal, um aplicativo para isso. Pero a boa notícia é que há pessoas querendo fazer coisas. Há pessoas que não querem mais solamente dar likes em Facebook, querem se encontrar. As pessoas querem se juntar para falar de política, para fazer coisas. E vemos, bueno, al menos vemos isso em muitas partes, em São Paulo, em outros países, se juntando. Uma pessoa habla assim, mira, eu tenho um projeto que com outras palavras podemos fazer a partir do periodismo, de outras palavras, fazer conteúdo para os alunos de ensino médio, básico ou secundário. Bueno, é bonito, pero não poderíamos remunerar a pessoa por aún. Pero a pessoa tem ganas de fazer isso. E assim vamos construindo redes para sobreviver. É nossa tarefa mais importante agora. E sobrevivendo, vamos tentando criar outros mundos, outras possibilidades. Eu creio que solamente isso, por exemplo, fazer uma cobertura internacional, como nós outros venimos acá para participar do fórum, e fazer também como um reportagem acerca de Frente Amplio, que se poderia, para explicar aos brasileiros o que passa, as complexidades de acá. Pero é custoso, pero de repente temos amigos em Argentina e em Chile que podem nos ajudar à distância. Então, construindo essas redes, eu creio que é o caminho. Eu poderia falar também acerca de tentar políticas governamentais contra a fake news, que promueva o periodismo independente, que a plata que de publicidade do governo se distribua para medios independentes que não têm como ganhar plata de grandes empresas, por exemplo. Eu poderia falar, pero com o governo Bolsonaro está difícil. A missão agora é resistir e aportar com uma mirada de outros mundos para. No, puede quedar porque ahora estamos terminando, entonces podemos empezar con tu encerramiento sobre cómo usted ve cuáles son los desafíos que tenemos para de aquí adelante en ese tema y cómo podemos enfrentar a esa situación desde el periodismo. ¿Cuál situación? De cómo podemos enfrentar la cuestión de las fake news, cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer de aquí adelante para que, por ejemplo, en una próxima elección en Brasil, podemos enfrentar mejor ese grupo organizado y el discurso de la derecha. Yo hago una broma así, que ni todos los problemas son debido al periodismo, ¿no? Entonces, por eso, como yo he hablado, el problema de la fake news y para combaterla depende de una articulación política que no se hace solamente en los periódicos, que es muy importante, pero se hace en la calle, se hace con periódicos visitando las comunidades, se hace con trabajos de clase en escuelas, en universidad, se hace en otros espacios que no es solamente en el periodismo estricto
de escribir una nota, de utilizar toda nuestra arte y ciencia para contar una buena historia y hacer las investigaciones. Se hace con cosas que van para allá del periodismo. Entonces, el periodismo tiene que aportar eso, las personas que están haciendo cosas en esa dirección. Yo creo que solamente así vamos a formar más personas que van a mirar porque hay todo en el sistema, como hablamos acá, Facebook, Google, todos ellos están en contra de la información independiente. Pero hacemos unas burbujas y vamos construyendo una cosa distinta, otros mundos, y solamente yo creo que construyendo esas redes y fortaleciendo el trabajo que ya está siendo hecho en las calles, en las comunidades, podríamos evitar otro desastre como se pasó en Brasil. Gracias. Francisca, antes de la última pregunta, le iba a decir que mi memoria, recobré mi memoria y el futbolista que dijo la palabra era Darío Maravilla, que es fue la reserva de Pelé en Mundial 70. Aprendí algo nuevo. Dale. Solo conozco a Sócrates. Bien, está muy bien. Estoy muy ya bien. con eso estoy lista con Brasil. Pero bueno, en el caso de Chile, quizás Chile tiene, no sé si una ventaja, pero la figura que está llamada a ser el Bolsonaro chileno todavía no es tanto un fenómeno, más allá de que ha punteado cada vez mejor en las encuestas. Desde su perspectiva de cómo el desconcierto puede enfrentar eso, ¿cómo usted cree que medios como el desconcierto pueden hacer para evitar que casi sea un fenómeno igual que fue Bolsonaro en Brasil? Lo primero es que los medios independientes tenemos que tener una agenda propia. Y eso es sumamente relevante. O sea, hay temas de la agenda, para nosotros en temas de derechos humanos, migraciones, feminismo, disidencias, diversidades sexuales, son temas que siempre nosotros estamos pensando cómo instalarlos en la agenda a partir de una coyuntura. No solo reaccionar a la coyuntura, sino tener enfoque editorial para abordar estos temas y siempre mirando el tema de los derechos humanos, el tema de las historias de personas asociadas a una política pública. Estamos siempre pensando en tenemos agenda, tenemos un sello. Si los medios no tenemos sello, somos solo replicadores o portales sin identidad. Y te pueden dar muchas visitas, porque ahí te financia, te da plata Facebook, Google, pero eso no es lo central. Pero junto con tener una agenda propia hay que saber leer el día a día. Y esa es la complejidad y es lo más difícil, porque hay que calibrar entre crecimiento con la calidad, porque hay que crecer. Los medios independientes no podemos contentarnos cuando llegamos como a un techo y uno sabe que te lee la comunidad feminista, a nosotros nos lee el Frente Amplio, ahora nos están leyendo los que antes eran del gobierno y ahora son oposición, nos empiezan a leer. Ah, este medio, qué interesante. Cuando llama el periodista ya saben quiénes somos. También hay que también ser un medio que la élite te conozca, porque también si eres un medio solo de movimiento, terminas perdiendo la capacidad de influencia con la toma de decisiones. Entonces, eso es lo difícil. Hay una etapa del crecimiento de un medio donde hay que calibrar la influencia en el poder, pero también no perder el sello de la agenda de los movimientos. ¿A quién visibilizamos? ¿Quiénes son protagonistas en nuestra historia? Eso en la construcción de la noticia es muy importante. Y ahí hacemos un contrapunto en los discursos de ultraderecha, cuando contamos la historia de un migrante, y no solo la cifra, sino qué es lo que pasa con las expulsiones masivas que hace Chile, que son vergonzosas, pero para el resto de los medios, un avión con gente pobre, además negra, es bien visto porque se están poniendo orden, porque así son los titulares que te manipulan la información. Ah, el presidente pone orden, había desorden. Menos del 4% de la población en Chile es inmigrante, solo que hay una percepción negativa porque hay aporofobia y xenofobia. Y la gente cuando piensa en pobreza o en la diferencia de sociedades como las nuestras, que nos falta educarnos, en diversidad tenemos que aportar los medios. Entonces creo que tener agenda propia, saber disputar la agenda y dar un contrapunto. Por ejemplo, nosotros en el desconcierto hace un año no estamos visibilizando las encuestas, porque no le creemos a ninguna encuesta. Estamos hablando de encuestas de 150 entrevistados. Otras que son paneles de internet.
Las encuestas hoy en día tienen un descrédito. De hecho, en la última elección, recordemos la encuesta CEP, que era la encuesta que le dio un 8% a Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio. A un mes de la elección, tuvo más del 20%. Esa fue una encuesta, y esa es la encuesta la mejor, la madre de las encuestas en Chile, que siempre fue financiada por el Poder Económico. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy en día sale una encuesta, CADEM, Criteria, no la publicamos. Pero eso cuesta, porque todos los otros medios, el titular es la encuesta. Y ni siquiera cuando creemos que es más conveniente que baje el que nos gusta o no nos gusta. Pero eso hay que tomar decisiones. Yo creo que eso es lo más difícil. Para combatir los discursos de la ultraderecha hay que saber tener agenda, ser hábil en la disputa del día a día y además no caer en hipervisibilizar. Porque yo si pongo a José Antonio Kast, 2 puntos, la cuña, toda nuestra comunidad va a decir odio, es un imbécil. El odio, el personaje se va a alimentar de nuestra comunidad progresista. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el contrapunto y ponemos a un actor en acción. Ojo, porque uno puede poner un sujeto pasivo, estas eran las cosas básicas de un titular. ¿A quién le doy acción? Si estoy siempre diciendo que los delincuentes, el discurso del miedo, los portonazos en Chile, yo estoy amplificando esa percepción. Nosotros contribuimos a constituir sensaciones, percepciones sobre temas. Entonces creo que no caer en la desesperación ni en el juego de los otros medios es importante cuando tienes una agenda y tener claridad de cómo enfrentamos los temas y también disputarlos. Hablar desde otro lado, pero en forma simple y atractiva. Eso es una fórmula que hay que hacerlo todos los días. Y a nosotros nos ha funcionado. Yo les puedo asegurar que José Antonio Kast me ha llamado varias veces para que lo entrevistemos, porque le interesa aparecer ahí. Y los del Frente Amplio tenemos que andar detrás de ellos, porque a ellos les gusta ir a la Tercera y el Mercurio. Bueno, eso se los tiro, pero son nuestros lectores, muchos de ellos. Entonces, Larissa, eso, ¿cómo usted ve esa cuestión? Y también, como dijo Francisca, para también tratar de visibilizar más también las demandas de los movimientos sociales, que por ahí también son muy afectados por esa situación, ¿no? Muchas veces, no, casi siempre, el gran enemigo de las fake news son las demandas sociales, son los movimientos, tratar de rotular, tratar de denegrir los movimientos. ¿Cómo nosotros como periodistas también podemos dar uma outra forma de enfrentar essa situação? Primeiro que estou completamente de acordo com o que foi falado anteriormente pelos 2 companheiros. Eu acho que a gente tem que, para além de criar essas redes com os nossos colegas jornalistas e coletivos de comunicação, essa rede com os movimentos sociais e também com os partidos, porque não, tem que ser também fortalecida. No Brasil, a gente teve algumas experiências quando a gente conseguiu, assim, né, sair um pouco dessa bolha ou crescer um pouco mais, sempre foram em momentos em que a gente esteve aliados aos movimentos sociais. Então, junto com o movimento feminista, naquele momento da primavera feminista no Brasil, então foi nesse momento que a gente consegue furar essa bolha. Agora com os estudantes, né, o Bolsonaro fez cortes da educação e você está vendo a gente vê um levante de estudantes nas ruas essa semana. É nesse momento em que nem a mídia tradicional consegue esconder o que está acontecendo na rua, nem os perfis falsos conseguem falar, olha, isso não está acontecendo. É nesse momento que a gente cria corpo e que a gente consegue, de fato, levar isso para mais pessoas, para além dos nossos nichos, né? Então, acho que fortalecer esses laços com os movimentos sociais é muito importante, né? No caso da Marielle, por exemplo, quando aconteceu a Marielle, assim, no dia seguinte já foi uma coisa, assim, um levante popular que, para além dos veículos de comunicação, para além dos movimentos, foi uma coisa que nesses momentos que eu vejo que a gente consegue crescer muito. Então, tá ligado aos movimentos sociais não só a gente dar voz para eles, mas a gente entender que eles também têm muito a ajudar e muito a trazer para os veículos de comunicação. E eu acho que outra coisa que a gente não trouxe para cá e que eu acho que é importante, a gente não pode sair da mesa sem falar, é também a ligação com a cultura, né? A gente fez uma apresentação de flauta aqui antes de começar. Como que a gente traz esses elementos da cultura? Porque, às vezes, é isso. Às vezes, a forma como a gente se comunica, esse jornalismo mais tradicional que a gente faz, é mais difícil das pessoas entenderem. Mas, em São Paulo, a gente tem um movimento muito forte dos saraus, né?
Então, é uma rede muito forte, muito potente, que acontece nas periferias, que é onde a gente não está conseguindo chegar com o nosso jornalismo, com os nossos movimentos mais tradicionais, mas que são muito articulados e muito ricos. Então, como que a gente também faz a gente faz essa aliança maior com a cultura? Como que a gente usa essa expertise que os movimentos culturais, que a galera do rap, que a galera do folclore, das bandas, sei lá, de qualquer lugar, que consegue conversar com as pessoas e que a gente não está conseguindo. Então, acho que, para além do que já foi dito, né, que a gente com certeza tem que ter uma agenda, a gente com certeza entender também que as coisas vão para além do jornalismo, né, porque eu acho que às vezes a gente sofre muito e acha que tudo tem que ser resolvido no âmbito da comunicação e também não é isso. Acho que, para além das coisas que já foram ditas, eu colocaria isso, justamente, essa aliança com os movimentos sociais e aliança com a cultura, eu acho que podem ser algumas saídas para a gente conseguir potencializar mais isso. Muy bien. Mariano, vos dijiste que en términos electorales no estás tan optimista, pero ahora que vas a hablar con las conclusiones al respecto de la disputa de discursos, la disputa comunicacional y cultural con la derecha, ojalá que esté un poquito más optimista como algunos aquí de nuestros compañeros, por favor. Estoy comprometido con eso, digamos. Es un optimismo que uno mismo se obliga cada día a tener. Indudablemente creo que los medios de comunicación son una herramienta fundamental para recomponer el tejido social, ¿no? Creo que eso es lo que estamos planteando todos. Y en esa labor es donde nos encontramos y donde tenemos que aprender a complementarnos más, siempre más. Y quizás, además de que me hago eco de todo lo que han dicho, o sea, me parece, si voy a decir dos cositas que matizan, no es porque me parezcan más importantes, sino porque me parecen que aportan a terminar de darle forma a lo que estamos hablando. Una tiene que ver con no caer muchas veces en las tácticas de ellos, ¿no? Muchas veces los medios compañeros, medios que uno quiere mucho, periodistas que uno considera valiosos y de este lado terminan cayendo en las mismas tácticas manipulatorias que terminan restándole credibilidad a nuestros medios y a nuestra forma de hacer comunicación. Entonces me parece que no podemos dejar que perdamos esa credibilidad que ya perdieron los grandes medios, esa comunicación hegemónica que ya sabemos que de comunicación no tiene nada, que es pura propaganda, y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso, en no caer en una propaganda fácil o en un ataque permanente del otro, sino en proponer, en apoyar ideas, apoyar personas, liderazgos, apoyar propuestas que den un salto, ¿no?, a esta situación que estamos viviendo y que requiere el esfuerzo de todos. Así que para combatir justamente esa desazón y ese descrédito general en el que nos quieren sumir, bueno, confiemos en nosotros, creamos y creamos en los dos sentidos, ¿no? De creernos y de crear juntos. Sí, tenemos 10 minutos para preguntas desde el público. El que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los invitados, por favor. No sé, más comentario también. Bueno, agradecerle primero que estén acá. Y me encantó y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el amigo ahí, que la mejor arma que tenemos es el buen periodismo. Yo soy periodista también y creo que lo mejor que podemos hacer para combatir a los medios que están mintiendo y el fake news es hacer buen periodismo. Y no hay mucho buen periodismo, es bastante difícil. Ahora yo creo que también está el dilema que decía Francisca, cómo hacer cosas colaborativas. Y especialmente en Chile creo que es muy difícil, mucho más difícil que en Argentina, que yo veo que hay cooperativas de periodistas acá. Es tremendo. Y esa es la manera de hacerlo. Ahora, yo creo que también tenemos que, no sé qué palabra usar, tenemos que aprender a hacer periodismo profesional, lo cual no quiere decir que los únicos que pueden hablar son los periodistas con título.
ni que todos tengan que ser pagados, pero buen periodismo, porque tenemos que, yo creo, llegar a hacer como periodismo masivo, quizás no como los de antes, pero medios grandes, un poco como es los Green Democracy Now! En Estados Unidos, ¿no? Que es alternativo, pero que hay cientos de canales que lo transmiten. Acá no tenemos eso en América Latina, pero por supuesto que lo podemos crear. Y una última cosa, yo creo que también tenemos que combinar los medios, o sea, los soportes de los medios. Yo echo mucho de menos el desconcierto papel, y yo no sé por qué ese desprecio con el papel. No es tan caro, porque tú puedes hacer una hoja y pegarla en la esquina. O sea, yo creo que es súper importante combinar los medios de comunicación. Eso, pero gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o intervención? Ya, por favor. Un momento solo para que hables en el micrófono, por favor. Ok, estoy de acuerdo con lo que el señor mencionó y es que si bien una gran parte de las personas se comunica a través de las redes sociales y de la tecnología, también hay muchas comunidades que todavía usan otro tipo de medios. Por ejemplo, las redes de radio comunitarias, y lo digo como una experiencia desde, desde Colombia, que es la que mejor conozco, realmente está llegando a zonas en donde ellos están generando procesos comunitarios y están generando información desde allá. O sea, no todo lo que sucede en las grandes ciudades y en los medios es, digamos, la realidad. La realidad también está, está aconteciendo en zonas muy apartadas y esas personas apartadas nos pueden dar también otro panorama de lo que está sucediendo en el territorio latinoamericano. Yo celebraría si estos medios alternativos comienzan a colaborarse y también comienzan a tener en cuenta esas otras posibilidades, porque no todo el mundo se comunica de la misma manera. Era eso. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer? Ya. Eso entonces, muchísimas gracias por la presencia de ustedes también y gracias, buenas tardes a todos. Vai Corinthians!